Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 22, los pecados de Jerusalén. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y exaltamos porque eres un Dios bondadoso, porque perdonas nuestros pecados y nos provees bendiciones que nos ayudan en nuestro diario vivir. Queremos en este momento, Señor, solicitar tu presencia para que al abrir la Escritura, tú seas nuestro director, nuestro consejero y nuestro Salvador. Que podamos comprender tu palabra y podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 22 de Ezequiel es una denuncia de la corrupción de Judá y en especial de la gente y los líderes que viven en Jerusalén. Líderes que fueron puestos para guiar a la nación por el camino de la fidelidad a Dios, y resulta que en vez de hacer esta tarea fielmente se fueron tras el pecado y la corrupción, la idolatría y las prácticas abominables, guiando al pueblo a la destrucción. El profeta quiere demostrar con hechos concretos que Jerusalén merece el más severo castigo divino, ya que está ultrajando a la justicia divina con toda clase de abominaciones y crímenes. Este capítulo está dividido en 3 partes. La primera parte son los versículos 1 al 16, donde hay una lista de pecados de Jerusalén. Miremos los versículos 1 y 2. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Tú, oh hijo de hombre, juzgarás a la ciudad derramadora de sangre, la juzgarás, le mostrarás todas sus abominaciones. Una vez más el Señor le pregunta al profeta: ¿juzgarás tú? Esa es la frase recurrente en los últimos mensajes estudiados en los capítulos anteriores. Pero este capítulo en particular se muestra a Jerusalén como la ciudad derramadora de sangre. Es una referencia a la maldad demostrada en asesinatos hechos al amparo de la ley y el ofrecimiento de los niños en sacrificio a Moloc. Por eso el Señor dice en los versículos 3 al 5: Tú pues dirás que así ha dicho el Señor Dios, ciudad que derrama sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que se ha hecho ídolos para contaminarse. Eres culpable por la sangre que has derramado y te has contaminado con ídolos que hiciste. Tú has hecho que se acerque tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto te he entregado como afrenta a las naciones y como objeto de burla a todos los países. Los que están cerca y los que están lejos harán burla de ti, oh ciudad de nombre manchado y de gran confusión. En esa época de gran confusión y las luchas entre ellos, le han granjeado el título de ciudad sanguinaria. La maldad ha colmado la paciencia divina y por eso se dice que este mensaje es para que venga su hora, es decir, el resultado de su conducta impía y maligna, la hora de su castigo. Y debido a esta realidad, Jerusalén ha sido motivo de escarnio, burla de las naciones. De esta manera quedaba desacreditada no solo la ciudad, sino que el propósito de Dios también se dejaba de cumplir sobre esta ciudad. Y ahora el profeta clasifica los pecados en 3 categorías: los pecados de crueldad y profanación, versículos 6 y 8. He aquí que los gobernantes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, y en ti despojaron al huérfano y a la viuda. Mis santuarios menospreciaste y mis sábados has profanado. Los príncipes de Judá habían menospreciado la justicia y gobernaban caprichosamente. Tratan con crueldad al padre, a la madre y al extranjero, mostrando que su crueldad es el resultado de dejar las cosas sagradas, el sábado
ya no es respetado y los lugares de adoración sagrada son profanados. El segundo grupo de pecados son los pecados de idolatría, incesto y lascivia. Versículos 9 al 11. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. En ti comieron sobre ti los montes y en medio de ti hicieron perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba impura por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana, la hija de su padre. La idolatría los condujo por el camino de la maldad y de la perversión. Prácticas inmorales y prohibidas para los hijos de Dios fueron practicadas de manera descarada. Todas las transgresiones de Israel lo llevaron a desviaciones en las relaciones sexuales, como incestos, adulterios y abuso de poder, cosas que Dios había indicado que nunca debían permitirse entre su pueblo. Entonces vienen los pecados de avaricia y codicia. Versículo 12. En ti reciben soborno para derramar sangre, cobras usura e intereses y te aprovechas de tu prójimo con extorsión. Te has olvidado de mí, dice el Señor Dios. La pérdida de la justicia es la pérdida de todo bien moral. El aceptar el soborno para perjudicar a otros o aprovecharse de otros por medio de la usura o la extorsión muestran que el pueblo perdió todo sentido de la verdadera justicia. Lo que hace el Señor es una enumeración de por lo menos 17 faltas graves que en Jerusalén es lo que ha traído la indignación de parte de Dios. Entonces el resultado es el castigo, que consiste en el cautiverio, y el Señor los dispersará por todas las naciones de la tierra. Versículos 13 al 16. Y batí mi mano a causa de la avaricia con que actuaste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme en tu corazón? ¿Serás fuerte tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones, te esparciré por los países y eliminaré de ti tu impureza. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Es debido a su maldad, debido a su pecado, debido a su infidelidad, que vendrán estas consecuencias terribles a Israel. Serán dispersados como nación, desaparecerían. Pero dice, eliminaré tu impureza. Aunque no se hace resaltar aquí este aspecto, los castigos habrían de tener un efecto saludable y todo el mundo lo sabrá. La segunda parte de este capítulo son los versículos 17 al 22, donde se cuenta la parábola del proceso de refinamiento de la plata. Miremos los versículos 17 y 18. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, oh hijo de hombre, para mí la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos, plata, cobre, estaño, hierro y plomo, se han convertido en escoria en medio del horno. En varias partes de la Biblia se usa la figura del refinamiento de la plata o del oro para significar la purificación que Dios hace de nuestra vida a través de las pruebas o las luchas diarias que enfrentamos. Pero esta parábola no tiene ese sentido, porque cuando se afina el metal, que es para quemar la escoria, quemar los elementos que degradan el oro y la plata, pero miren ustedes lo que el Señor dice con respecto a Israel, versículo 18. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Así que van a pasar por el fuego para que se queme la escoria. Es decir, es la presentación del castigo que vendrá sobre Israel. El horno de fuego es una representación de la ira de Dios sobre un pueblo que rechazó el llamado del Señor y que lamentablemente se ha convertido en escoria y será consumida por el fuego. Sigamos con los versículos 19 al 22. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, ya que todos ustedes se han convertido en escoria, he aquí que por eso yo los junto en medio de Jerusalén, como cuando se junta la plata, el cobre, hierro, plomo y estaño dentro del horno y se sopla el fuego para fundirlos. Así los juntaré en mi furor y en mi ira. Allí los colocaré y los fundiré, los reuniré y soplaré sobre ustedes con el fuego de mi ira y serán fundidos dentro de ella. Como se funde la plata dentro del horno, así serán fundidos dentro de ella, y sabrán que yo, el Señor,
he derramado mi ira sobre ustedes. La ira de Dios es el fuego, un término apropiado para la destrucción voraz de la ciudad por parte de Babilonia, y su pueblo será refinado mediante este proceso. Allí se quemará a todos los que persisten en su pecado. Eso significa también que el propósito de la disciplina divina es ayudar al pueblo a reaccionar en contra del pecado. Está afinando lo que considera es de valor. No se afina la piedra o se dedica tiempo a la cizaña. Este pueblo es de valor para el Señor y se dedica a afinarlo. El apóstol Pedro usa esta figura para ilustrar la obra de purificación que hará en su creación cuando Jesús venga a realizar su obra de juicio. Leamos 2 de Pedro capítulo 3 versículos 9 hasta el 14. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta sana y piadosa, guardando y apresurándose para la venida del día de Dios? Por causa de ese día, los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos, al ser abrasados, serán fundidos. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este mundo será purificado del pecado y sus consecuencias. La tierra nueva no tendrá vestigios del mal. El único recuerdo que perdura por la eternidad es el sacrificio de Cristo en nuestro favor y que fue la garantía de la redención. La tercera sección de este capítulo son los versículos 23 al 31 y contienen otra enumeración de los pecados de Israel, en el cual se indica que todas las clases sociales han pecado. El primer grupo que presentan son los profetas, versículo 25. Por medio de ella hay una conspiración de sus profetas. Son como un león rugiente que arrebata la presa, devoran a la gente, se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas y multiplican sus viudas en medio de ellos. Estos falsos profetas llevaron al pueblo a la desobediencia y desacreditaron a los verdaderos mensajeros de Dios a tal punto que la gente no prestaba atención a las advertencias divinas y buscaban su propio enriquecimiento. El Señor nos ha advertido que en estos últimos días habrán muchos falsos maestros que desviarán a la gente del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Jesús advirtió en Mateo 24, 4 y 5 lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que no todo el que me dice hablar de parte de Dios, viene de parte de Dios. El versículo 11 de este mismo capítulo 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y estos falsos profetas hacen grandes señales, milagros que son falsos y que engañan a la gente. Sigamos con el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Serán engaños bien elaborados. La única manera de protegernos contra estos falsos mensajeros es conocer el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Es confiar más en lo que ella enseña que en lo que enseñan los hombres. No se debe seguir a alguien ciegamente. Necesitamos seguir a Jesús y su palabra revelada. Ella nos muestra el camino que debemos seguir. Es importante que cada persona tenga una experiencia personal con la verdad de la palabra de Dios. Sigamos con el capítulo 22 de Ezequiel, hablando del segundo grupo que describe que son los sacerdotes, versículo 26. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis sábados, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. Los sacerdotes eran los encargados de enseñar los requerimientos de Dios y guiar al pueblo a la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto requiere que el pueblo reconozca el sábado como día de adoración.
Pero estos sacerdotes confundieron lo sagrado con lo profano, apartaron sus ojos de la ley de Dios y empezaron a seguir tradiciones de hombres. Esta realidad es la que sucede hoy. Una falsa reforma se está popularizando en el mundo que no lleva a las personas a obedecer los mandamientos de Dios y los está llevando a profanar el sábado. Otra vez la seguridad radica en seguir lo que la palabra de Dios indica. El tercer grupo son los líderes del pueblo, la clase gobernante y caudillos de familias importantes. Versículo 27. Sus magistrados en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre y destruir las vidas a fin de conseguir ganancias deshonestas. Hombres malignos que solo deseaban la ganancia. Entonces juntemos todos estos hombres y mezclemos en Jerusalén, que da como resultado confusión total. Versículo 28. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y prediciéndoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor, y Jehová no había hablado. Y enfatiza que el mensaje de los falsos profetas es lodo suelto. En el mundo religioso hay quienes apoyan cualquier tipo de creencia. Colocar el fundamento de nuestra fe en el lodo no es el mejor lugar. Por eso la solución a esta confusión es que debemos aferrarnos de la palabra de Dios, estudiarla con oración, escuchar sus consejos, dejar que ella misma se explique. La situación en Jerusalén era terrible, pero hay algo que entristece más al Señor. No encontró a alguien que pudiera reparar la brecha, alguien que pudiera volver al pueblo por el camino del servicio. Miremos los versículos 29 al 31. Y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del poder del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no lo destruya, pero no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi indignación, con el fuego de mi ira los consumiré. Haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas, dice el Señor Dios. En esto se levanta una acusación a la gente común de Israel. En sus acciones demuestran que se han alejado de Dios y por eso oprimen a sus semejantes. Se busca entre la ciudad hombres honestos, leales al deber, que santifiquen las cosas sagradas, que hagan bien al prójimo, y dice que no se halló. Así que este pueblo eligió también alejarse del Señor. El Señor también buscaba quien reparara portillos, es decir, personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios, que estén dispuestas a enseñar a sus hijos el camino de vida. Pero dice que tampoco los halló. Entonces, al ver que la sociedad de Judá, desde el más grande hasta el más chico, estaban completamente desviados del camino y no tenían intención de arrepentirse, pues el pecado cometido por ellos les alcanzará y entonces serán destruidos. Apreciados amigos y hermanos, la Escritura nos enseña que Jesús, el Mesías, es el reparador de portillos. Es el único que tiene la sabiduría y el poder para atraer a la gente otra vez de regreso a la salvación. Y ese Dios sabio delegó esa función sobre la iglesia. Nos tocará, todos nosotros, ser reparador de portillos y quien endereza calzadas. ¿Será que el Señor puede encontrar alguno hoy que cumpla esa función? El mundo va en decadencia, las familias se están destruyendo, los jóvenes se están perdiendo. No podemos solo quedarnos como espectadores esperando que el mundo se destruya. Somos llamados a ser voceros de Dios, somos llamados a restaurar la familia, somos llamados a buscar al Señor. ¿Puede el Señor contar contigo? ¿Puede el Señor guiarte por el camino para cumplir una tarea eficaz para salvar a otros? Lo único que Dios necesita son corazones dispuestos a seguir al Maestro y su voluntad, y Él se encargará de darnos dones, sabiduría, para dar un mensaje claro de reconciliación con Dios. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.